Que el Señor les bendiga. Nos da mucho gusto el poder verles, el poder recibirles y dar gracias a Dios que nos sigue permitiendo conservar esta sana tradición de reunirnos muy de mañana, como dicen las Escrituras, para alabar a Dios y para recordar de manera muy enfática la resurrección de nuestro Señor. Cada domingo es del Señor y cada domingo nosotros anunciamos que nuestro Señor ha resucitado, pero hoy lo hacemos de una manera más especial y quisiera tomar un tiempo, hermanos, para compartir una reflexión respecto a esto. Y les invito, por favor, que vayan a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Por lo regular, cada año abordamos un área de la resurrección, vemos algunos detalles de esto, algunas implicaciones de que nuestro Señor haya resucitado. Por ejemplo, hemos visto cómo los evangelios nos proporcionan los detalles de la resurrección, quiénes fueron los primeros que vieron la tumba vacía, por qué razón las escrituras dicen que fueron las mujeres quienes primero acudieron de manera imperiosa a ver la tumba, la aparición del ángel, la tumba vacía, lo que pasó con los guardias que resguardaban la tumba, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto y se seguirá viendo mientras el Señor nos permita. También hemos anunciado que la resurrección de Cristo, entre muchas cosas, nos hace justos delante de Dios. Así lo dice Romanos 4:25, que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. También hemos anunciado que la resurrección de Cristo confirma la veracidad de las Escrituras. De hecho, hay aproximadamente 200 profecías que se cumplen en la persona de Cristo. Y hay algunas muy puntuales que hablan de que nuestro Señor iba a resucitar. Por ejemplo, el Salmo 16, versículos 10 y 11 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Evidentemente es un salmo mesiánico que habla de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Pero en esta mañana, hermanos, quisiera compartir solamente un versículo en el cual hablaremos de la resurrección, pero desde una manera quizás un poquito diferente. Vamos allí, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice así la Escritura: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Una vez más, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Una de las razones, hermanos, por la cual tomé este verso y considero que el Señor me dirigió a él, porque noté un pequeño paralelo entre la situación de Timoteo y la situación de los discípulos aquella mañana o en aquel momento cuando se sabían que su Señor había muerto. Era evidente que los discípulos no estaban totalmente convencidos ni habían creído totalmente en la resurrección de Jesús. Era evidente que se hallaban desconsolados, era evidente que estaban tristes y que necesitaban un aliento. Y cuando leemos la carta a Timoteo, hay cierto paralelismo, porque aunque el apóstol Pablo toma las dos cartas para dar instrucciones puntuales acerca del liderazgo y muchas cosas más, también podemos ver en muchos versos la condición de Timoteo. En más de una ocasión Pablo le dice: no te avergüences de mí, sufre prisiones, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, aviva el fuego del don que hay en ti,
Era evidente que Timoteo también se hallaba con cierto cansancio espiritual, que se hallaba en una condición que necesitaba ser fortalecido. Y Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para usar una manera muy puntual de cómo fortalecer su alma. Y la manera es tan profunda y a la vez tan sencilla porque le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Y no es que Pablo ni Timoteo tuvieran la tendencia a olvidar las cosas, sino que vamos a ver, hermanos, en este momento, las implicaciones de este verso. Así que en primer lugar, hermanos, yo les quiero compartir que la resurrección hay una íntima relación con el Evangelio. Así que en primer lugar veamos la resurrección y el Evangelio. Una vez más, Pablo dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Es evidente, hermanos, que la resurrección de Cristo es vital en el mensaje que anunciamos. De hecho, sé que quizás vino a tu mente el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice: primeramente les enseñé lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Notamos, hermanos, que el Evangelio no pudieran ser buenas nuevas si Cristo en verdad no hubiese resucitado. Porque si en aquella mañana en la tumba hubiese estado nuestro Señor Jesucristo, qué buenas nuevas pudiéramos haber anunciado. Además, que no puede haber verdadero evangelio si no se incluye la resurrección de nuestro Señor en el mensaje. Así que hay una íntima relación entre la resurrección y el evangelio. La muerte de Cristo revela que el hombre no puede hacer nada por salvarse a sí mismo. Además, revela que la paga del pecado es muerte y que solamente nuestro Señor Jesucristo era capaz de satisfacer la ira de Dios. De hecho, según las Escrituras, la resurrección de nuestro Señor fue la aceptación del sacrificio hecho por Él mismo, y que Dios vio con agrado lo que Cristo había hecho en la cruz. De hecho, en términos teológicos se le conoce a la resurrección de Cristo como el amén del Padre a la muerte de Cristo. La Biblia dice que el alma que pecare morirá. Esa es la determinación del Dios del cielo. Pero cuando observamos la muerte y la resurrección de Cristo, vemos que Jesús ocupó el lugar de nosotros, Él murió, y al hacer eso, Cristo quitó la maldición que había sobre nosotros. Pero no solamente eso, sino que solamente Jesús, quien no pecó, pudo haber complacido al Padre en su demanda de justicia perfecta. Y entre muchas cosas, la resurrección confirma que Dios vio con agrado lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando vamos al libro de Romanos o a la carta a los Romanos, vemos rápidamente que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo no sería poderoso ese evangelio si trata únicamente de aquel que tuvo poder de resucitarse a sí mismo de los muertos? Además, ese mismo evangelio anuncia que Cristo venció la maldición de la muerte con su propia muerte. Y si esto fue así con su muerte, ¿cuánto más puede conquistar nuestro Señor por medio de su vida al haber resucitado? Así que Jesús, que vivió bajo el poder de la ley, cumplió la ley para liberar así a su pueblo de servidumbre. Entonces nosotros abrazamos que Jesús es poderoso para salvarnos.
porque solamente un Salvador fuerte y poderoso y posteriormente resucitado era capaz de llevar a la perfección el plan de redención para nosotros. Y todo esto habla el bendito Evangelio de Jesucristo, el cual está ligado íntimamente con la resurrección de nuestro Señor. Este Evangelio de que Jesús murió y resucitó es digno de ser predicado. Nosotros, hermanos, bien pudiéramos hablarle a una persona de que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esto sería irrelevante si Jesús no hubiera resucitado. Y lamentablemente muchos parece soñar que Jesús solamente hizo posible la ligera oportunidad de alcanzar perdón y gracia. Pero hermanos, esto no es así. Jesús no solamente hizo posible, Jesús al resucitar ha garantizado nuestra salvación. No la hace posible, ya lo hizo. Él ha cumplido la obra que le fue confiada. Es por eso que las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz fue tetelestai, que quiere decir lo he hecho o ha sido completado. La gran tarea que Dios encomendó a nuestro Señor. Al momento de que Jesús dio su último suspiro, Él dijo, lo he completado, hecho está, transacción hecha. La resurrección de Cristo hace posible nuestra futura resurrección. Esto otorga a los santos escogidos que tenemos una seguridad de parte de Cristo para poder vivir conforme a las demandas del Evangelio. Esta es la gran conexión entre la resurrección y el Evangelio de Cristo, que hace posible nuestra futura resurrección, y esto nos otorga a nosotros una seguridad para poder vivir conforme a las demandas del Evangelio. Al momento en que usted y yo creímos en el verdadero Señor, hemos resucitado para una nueva vida semejante a la de Cristo, y por tanto la obediencia a su palabra es posible. Está escrito que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Y lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros verdaderamente hemos muerto con Cristo, resucitamos con Él, la muerte ya no tiene más dominio sobre nosotros. Ya los elementos del pecado ya no dominan sobre el creyente. Así que podemos decir con toda convicción, hermanos, que nosotros ya no pereceremos, que ya nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Señor. Y todo esto lo hace posible el Evangelio, el cual trata de la resurrección de Cristo. Pero en segundo lugar, hermanos, yo quisiera que nuevamente tomes el versículo y veamos ahora que la resurrección es un impulso para anhelar la eternidad. Vean una vez más, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Pablo fue muy enfático al decir resucitado de los muertos. Y nosotros pudiéramos pensar que está de más porque si hay resurrección, tuvo que haber habido una muerte. Pero es claro, hermanos, que la resurrección da una certeza que hay una prueba tangible que existe algo más que esta vida. Al ver cómo la mayoría vive en este mundo, es evidente que asumen que después de la muerte no existe nada más. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así y además sabemos que la Escritura dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. También en algún momento Jesús dijo, en la casa de mi Padre moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar moradas y lugar para vosotros.
En más de una ocasión Jesús mencionó que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, y fue fiel al cumplirlo. Así que no hay ninguna duda, o no debería de haber duda, de que Jesús ha estado en ese lugar y que Él regresaría. Así que Él exhorta a Timoteo a decirle: acuérdate de Jesucristo, quien resucitó de los muertos. Y al hacer una paráfrasis, hermanos, diríamos lo siguiente: si Cristo resucitó, la muerte no puede ser el final. Existe algo más allá de la muerte y tiene que ser mucho mejor que esta vida. Es por eso que Dios ha determinado que los muertos en Cristo resuciten para vida eterna. Así que nosotros, hermanos, cuando meditamos en la resurrección, en las implicaciones, debe de estar claro para nosotros que es una garantía que nuestro cuerpo en verdad resucitará y en verdad disfrutará de un cuerpo glorificado. Uno de los detalles que proporcionan los evangelios cuando habla de la resurrección es cuando se le aparece a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Que esto sea suficiente para tu incredulidad. También vemos que después de resucitar, Jesús se le aparece a los discípulos y les dice: ¿tienen algo que comer? Y cena con ellos. El cuerpo de nuestro Señor estaba ya resucitado. La Biblia no nos habla que estaba totalmente completado en su glorificación, pero es evidente que al hablar de la resurrección hablamos de que es un impulso para una nueva vida. De hecho, fueron 40 días los que Jesús estuvo sobre la tierra después de que resucitó. Muchos le llaman la vida de Jesús en su gloria sobre la tierra. Pero entonces, hermanos, al pensar en Cristo resucitado, debemos de estar muy seguros de una vida futura y muy seguros de que nuestro cuerpo existirá en ella en una condición glorificada. Ya que la resurrección de Jesús es verdadera, podemos estar seguros de la existencia de otro mundo. Para el que no ha creído, hermanos, esto es digno de temor porque les espera un juicio terrible. Pero para nosotros debe ser alegría porque nos espera una gloria eterna al lado de nuestro Señor resucitado. De hecho, hermanos, nuestra presencia aquí debe de ser bajo la convicción de que creemos que hay algo más allá de la muerte, de que estamos convencidos por las Escrituras que si el Señor hoy en su voluntad decidiera que fuera el último día de nuestra vida, estamos convencidos que es algo mejor para nosotros, que nos espera el cielo, que nos espera una gloria al lado de nuestro Señor. Así que una pregunta es, hermanos, bajo esto: ¿cuál debe de ser nuestro sentir cada vez que meditamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hacia dónde nos debe llevar la mente y nuestro corazón cuando pensamos en que nuestro Señor ha resucitado? Porque no se trata nada más de decirlo de manera hueca y vacía. ¿Qué pasa en nosotros cuando pensamos en esto? Bueno, un sentir natural que debe de haber en el creyente es un sentir de seguridad y de confianza. Estamos en una fe segura y confiable, hermanos. ¿Cuál es la confianza que tienen aquellos que no han creído en el verdadero evangelio? ¿Cuál es la certeza que tienen? ¿Cuál es la esperanza? Por eso, Pedro le dice a la iglesia: estad preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande cuál es la esperanza que hay en ustedes. Y si te preguntan, hermanos, hoy, ¿cuál es tu esperanza? Debe de ser, puesto que nuestro Señor resucitó, Él ha garantizado que yo también vaya a resucitar, y eso es una esperanza para mí, porque la muerte no es el final. Así debería de ser. Pero si no meditamos en las implicaciones de la resurrección, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos vivir confiados?
Por eso, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios les habla de cómo un creyente puede caminar confiadamente hacia la eternidad. Y él dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva. Porque esta leve tribulación momentánea ejerce en nosotros un excelente eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y todo esto puede ser producido y enunciado únicamente por un corazón confiado, lleno de seguridad en la fe en Cristo Jesús, puesto que el Señor ha resucitado. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo nos impulsa a anhelar la eternidad. Es un remedio para no enamorarnos de este mundo caído. Es el antídoto para una vida superficial y hueca y una vida sin propósito. La resurrección de nuestro Señor brinda propósito a nuestra alma. Pero para culminar, hermanos, yo quisiera que viéramos, por último, que la resurrección de Cristo es nuestro mayor consuelo. Que la resurrección de Cristo es nuestro mayor consuelo. Y veamos una vez más nuestro pasaje. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Alguien pudiera decir, ¿cómo es que Timoteo pudiera o tendiera a olvidar a Jesucristo? Él era pastor, él predicaba de Cristo, él enseñaba sobre que Jesús era el verdadero Dios, que en Jesús se cumplían las profecías. ¿Cómo alguien se pudiera olvidar de Jesucristo? Es como yo, si les preguntara, hermanos, ¿alguien en condiciones normales pudiera olvidarse que tiene un hijo? ¿O que tiene un esposo, que tiene una esposa? Decimos, no, es imposible, es imposible. Entonces es evidente que las palabras de Pablo no aluden a un problema de memoria, sino a un problema del corazón. A un problema del corazón. ¿Alguien pudiera decir de manera tan segura y tan convincente que en su vida cristiana nunca ha olvidado a Jesucristo? ¿Nunca lo has olvidado? ¿Siempre lo tienes presente? ¿Siempre es tu modelo? ¿Siempre es tu guía? ¿Estamos seguros, hermanos, que verdaderamente nunca hemos olvidado a Jesucristo? Pablo es muy enfático y le dice, acuérdate de Jesucristo. La realidad, hermanos, es que muy a menudo el creyente suele olvidar las verdades divinas y esenciales del Evangelio. Y aún más repetidamente olvidamos las implicaciones de dichas verdades. Si bien, naturalmente, por el hecho de haber estado ya mucho tiempo en la iglesia, estamos tan familiarizados con muchas verdades, con muchas expresiones, de tal manera que muchas veces las escuchamos y ya nos retumban en nosotros. Pero muy constantemente olvidamos las implicaciones y todo lo que debe de repercutir una verdad en nuestra alma y en nuestro corazón. Por eso Pablo le dice a alguien que definitivamente conocía las Escrituras, que era un maestro, acuérdate de Jesucristo. Hoy recordamos enfáticamente que Cristo ha resucitado, pero muchas veces el resto del año pasamos tan superficialmente esto. Muchas veces por la premura del tiempo, cada domingo olvidamos que nos reunimos para anunciar al mundo que Jesús resucitó. Bajo la creencia judía, en el séptimo día los hombres celebraban una creación terminada. Pero bajo la fe cristiana, en el primer día nosotros celebramos una redención consumada. Entonces la gran cuestión es esta.
¿Cómo acordarnos de Jesucristo puede bendecirnos? ¿Cómo acordarnos de Jesucristo puede traer bendición a nuestra vida? Sin duda, Timoteo se hallaba agobiado en muchos aspectos. Muchos lo conocen como un joven pastor, aunque realmente en estos tiempos tenía aproximadamente entre 40 y 45 años. Pero para la cultura de aquel momento, esa edad era reconocida como muy joven para ser pastor. Y dentro de las cargas, de las preocupaciones, de las luchas que él tenía, el mejor consejo fue: acuérdate de Jesucristo. Y un primer gran resultado de acordarnos de Jesucristo es que la mayoría de nuestras tribulaciones van a menguar. ¿Por qué digo esto? ¿Eres probado, hermano, en tu pecado? Jesucristo resucitó para justificarte. ¿A veces tú consideras que Satanás te acusa? Pablo dice que Jesús es nuestro abogado y intercede por nosotros. ¿A veces piensas que son tan grandes tus debilidades? Recuerda, hermanos, que Cristo está a favor tuyo y tú tienes un Señor vivo y en Él tiene todas las cosas. ¿Vives atemorizado por la muerte? Déjame decirte que Jesús resucitó al tercer día y ha vencido al último enemigo llamado muerte. Él vendrá y te recibirá cuando sea el turno para pasar a la siguiente vida con nuestro Señor. Así que nosotros tenemos que recordar a Jesús. Recuerda los sufrimientos de Jesús. Recuerda sus tormentos. Recuerda lo que Jesús hizo. De hecho, en nuestro mismo versículo, a partir del versículo 9, ven lo que dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Así que, ¿cómo una persona puede sufrir por Cristo? ¿Cómo una persona puede soportar todo acordándose de Jesucristo? Acordándose de Jesucristo. Hermanos, la única manera de poder salir victoriosos en una vida cristiana, bajo el contexto de un mundo caído, bajo el contexto de una lucha diaria con nuestro pecado, con nuestra debilidad, es no olvidando a Jesucristo. ¿Sabes, hermano? Cuando consideramos nuestras aflicciones y las vemos tan grandes, tan enormes, es porque hay mucho de nosotros y poco de Cristo. Cuando consideramos a Jesucristo, nuestras aflicciones menguan porque no son comparables con las de nuestro Señor. Por eso Pablo dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Así que en la mayoría de las ocasiones, mucha de nuestra ansiedad, mucha de nuestra preocupación, mucho de nuestro afán es porque nosotros reinamos y Cristo mengua. Pero cuando nosotros verdaderamente nos unimos a la declaración de Juan cuando dice: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca, es cuando la vida cristiana en nosotros empieza a fluir, empieza a crecer. Así que yo culmino diciéndote, hermano, que cuando Cristo resucitó, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confían en Él reciban verdadera vida. Y cualquiera que sea tu condición, hermano, ya que estás en Cristo, cualquiera que sea tu preocupación, tu situación, no hay mejor consejo que acuérdate de Jesucristo, quien resucitó de los muertos, quien ha triunfado, quien es victorioso y quien ha asegurado una vida para nosotros en la eternidad. Vamos a orar, hermanos.
Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque nos has dado el don de la fe y hoy podemos creer que tú has resucitado. Conocemos las evidencias, conocemos tu palabra y te suplicamos, Señor, que cada vez nos des un mayor entendimiento sobre las repercusiones de tu resurrección. Y yo te suplico, Señor, que esa verdad nos impulse a nosotros y a nuestra iglesia a poder crecer, a poder madurar y a poder, Señor, vivir realmente como tú nos demandas. Gracias, Señor, porque tú has triunfado. Gracias, Señor, porque nos prometes una vida victoriosa en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.